RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición del día miércoles 7 de julio del año 2021, el segundo año de la pandemia. Este es el primer miércoles de este séptimo mes del año. Gracias por su sintonía. Encantado de que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Uno de los problemas más grandes que hay en este momento en todo el mundo con los programas de vacunación, señora, son aquellas personas que rehusan, rehusan a vacunarse, simplemente no quieren vacunarse. Eso se llama la vacilación en la vacunación, el negarse a vacunarse. ¿Por qué se produce? La tan esperada vacuna, después de ver tanto muerto, tanto enfermo, la tan esperada vacuna, pues no es recibida igual por todos. Y hay muchísimos grupos que simplemente no se quieren vacunar. Habrá mecanismos dependientes de la persona, de la sociedad, que explican esto. ¿Creencias? Pues vamos a conversar con un profesional de la psicología social, una persona que ha dedicado su vida a estudiar la psicología de las masas, de la sociedad. El doctor Jorge Yamamoto, él está con nosotros y él es de la Universidad Peruana, de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Yamamoto, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto saludarlo. Pues encantado de estar contigo y nos vamos a tutear, Jorge, ¿ok? Tú me dices Elmer y nos tuteamos. Qué gusto de tenerte en el programa, Jorge. Muchísimas gracias. Jorge, a ver, ¿de qué depende que una persona simplemente no quiera aceptar? Porque a mí se me ocurre que pueden ser cosas personales, ¿verdad? Convicciones personales, cosas que uno pueda tener, pero también cosas sociales que vayan, o es una mezcla de dos. A ver, ponnos el contexto. ¿Qué puede estar pasando en la mente de las personas que simplemente no quieren vacunarse? La percepción y las decisiones que toman las personas está definida en parte por la evidencia, pero en otra parte por las creencias previas que tiene y cómo lo procesa. Entonces hay personas que, por ejemplo, tienen la creencia de que todo producto de la medicina moderna tiene tantos efectos secundarios que termina siendo nocivo. Son personas que en un extremo pueden cultivar sus propios alimentos, que no toman medicinas en general y como parte de este paquete no se van a vacunar. Luego hay otro grupo de personas que se yuxtapone y que van a tomar decisiones, digámoslo de alguna manera, con noticias al aire o con contratapas del libro, que no se preocupan por revisar la información científica, por verificar las fuentes y de pronto, aleatoriamente, escuchó que hubo un caso de una vacuna que efectivamente tuvo un efecto negativo y que por ahí Donald Trump dijo que el 4G era negativo y peligroso, juntan aleatoriamente estos elementos y termina haciendo que el 4G produce el COVID-19 y que la vacuna es peligrosa. Entonces todos estos factores se unen para que en determinados casos haya más elemento personal, más elemento cultural y en otros casos aleatorio. En el Perú tenemos énfasis en que la toma de decisión es muy superficial, es de un nivel de razonamiento poco profundo, no hay documentación exacta y se hacen cierres muy rápidos. Esto fomenta una elevada probabilidad de que la gente desarrolle creencias mágico-religiosas o basadas en noticias truchas o fake news. Pero también hay diferencias regionales. En las comunidades rurales llega menos información aún y se desarrollan focos de creencias erróneas que hay que comprender para poder atacar.
Claro, porque somos tan diversos y tan diversos en la misma Lima metropolitana, dependiendo de qué parte de Lima vivimos. Obviamente tienen que haber diferencias muy grandes también entre Lima y las diferentes regiones y dentro de las regiones entre ellos mismos también. Ahora, me ha llamado la atención, Jorge, que dices que el peruano, la peruana, los peruanos somos superficiales en nuestra apreciación. Hagamos una cosa, Jorge, te propongo tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos quiero que me expliques esa superficialidad, en qué consiste y sobre todo cómo podemos combatirla y corregirla. Regresamos. Mucho gusto. Estar con nosotros, este es su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Leonel Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles 7 de julio del año 2021, el segundo año de la pandemia y primer miércoles de los 4 que tiene este mes de julio. Si usted recién prende la radio y la televisión, estamos conversando con el doctor Jorge Yamamoto. Él es psicólogo social. Él ha dedicado su carrera profesional a estudiar a las masas, la psicología de las masas. Y estamos examinando el tema de por qué la gente no quiere vacunarse. La tan preciada, la tan esperada vacuna, ya la tenemos, pero hay gente que dice no. Yo no me vacuno, no quiero vacunarme. Nos ha dicho que hay razones personales, convicciones que hay gente que desde hace muchos años trae, que obviamente todo es para ellos natural, que la medicina tiene efectos secundarios, cuando se enferman ellos tienen sus agüitas y tienen toda su filosofía natural y entonces la vacuna obviamente no entra allí, dice no, yo no me vacuno. Pero también dice que hay otros grupos que se dejan influenciar ya en la sociedad, que tienen cosas que escuchan, que reciben, entonces eso como que los influye para que rechacen la vacuna. Y nos dijo que en el Perú la observación es que somos muy superficiales para tomar decisiones. Acláranos este punto, Jorge. Eso de la superficialidad me llamó la atención. ¿Cómo es? Y técnicamente hay dos componentes. Primero, la calidad de la información sobre la cual uno toma una decisión y en segundo lugar, el proceso de toma de decisión. En relación con la primera, hay personas que hacen un razonamiento profundo y verifican que la fuente sea confiable y saben cómo hacerlo, porque hay personas que quieren buscar información confiable, pero no tienen el entrenamiento, las herramientas para hacerlo o los criterios para poder deducir si una información es sustentada o es un invento. Entonces, acá tenemos un gran vacío, incluyendo estudiantes universitarios, incluyendo profesionales y personas inteligentes, de tal manera que en las universidades y en los medios, si es que se entrena, ya se repite bastante, busca información confiable, pero no se da el ABC de cómo buscar información confiable. O sea, por ahí va un problema. Si tenemos mala información, no vamos a poder tomar una buena decisión. Claro. Pero Entonces, esa superficial, discúlpame Jorge, esa superficialidad entonces se refiere a que escuchan algo, la piensan, por ejemplo, que tal cosa, un elemento sobre la vacuna, pero no tienen, tú nos dices, esa capacidad como para hacer la investigación por ellos mismos, profundizar lo que han escuchado para tomar una decisión. Y simplemente, ¿qué? ¿Creen lo que les han dicho o no creen? ¿Cómo es eso? es específicamente que no validan que la información que reciben sea confiable. Ajá. Y no validan Y porque no tienen los instrumentos y nadie les ha enseñado a hacerlo. O porque no ven la necesidad de hacerlo. No, en los últimos meses la gente está tomando conciencia de ello, pero todavía no tienen las herramientas para poder filtrar adecuadamente esa información. Ya. Ok, ese es un elemento entonces, esa la calidad de la información y tomar el extra step, como se dice, el paso extra para profundizar un poco más y tomar una decisión más informada, simplemente no saben cómo hacerlo. Y el otro punto, dijiste que habían dos. Y el otro punto ya es el criterio de analizar la información y tomar una decisión. En el cerebro existen dos grandes tipos de procesamiento, el que es automático, reactivo, no racional, ¿no?
que es el que estamos viendo, por ejemplo, en la segunda vuelta electoral. Pero hay otro que es más lento, deliberativo, que uno se pone a pensar y toma una decisión más basada en las consecuencias, en el contexto y aquello que, más allá de una emoción de miedo o de confort, lo va a tranquilizar, sino aquello que va a ser más conveniente. Y lamentablemente en el Perú tenemos un comportamiento tremendamente reactivo, unas decisiones tremendamente automáticas, y lamentablemente ni en las universidades, ni en la escuela, ni en la calle se nos entrena para incentivar el razonamiento lento y deliberativo, y somos más bien un manojo de reacciones que nos llevan a situaciones muy lamentables que vemos de manera cotidiana en las Ajá. noticias. Ahora, ¿esa es una característica peruana? ¿Es una característica latina? ¿Es una característica occidental? ¿Cómo es? Hay culturas que tienden a una mayor, digamos, inhibición de las emociones en favor de un mayor razonamiento deliberativo. Por ejemplo, las culturas anglosajonas. Es una tendencia, no una determinación. De lo contrario, es probable que Donald Trump no hubiera salido como presidente en los Estados Unidos. Pero hay otras culturas que son más pasionales, que aceptan la emotividad, la evalúan positivamente y no incentivan mucho el razonamiento, la deliberación, la autorregulación y el control de las emociones. Entonces, regiones como América Latina y el Caribe tienden más a esto, y dentro de la América Latina y el Caribe, el Perú, por una serie de temas de polarización y conflicto social, tendemos a ser aún más automáticos. No es solamente la cultura, sino cuando hay una percepción de alta inseguridad, de alta desconfianza institucional, el pensamiento automático se dispara y termina siendo una lluvia sobre mojado. Muy bien. Ahora, llevando estos dos conceptos, el de la calidad de la información y el de este impulso, ¿cómo lo llevamos esto al mundo de las vacunas cuando alguien no quiere vacunarse? Justamente vamos a tener que hay personas que van a tener información imprecisa acerca de las vacunas y que van a reaccionar de manera temerosa. Pero por otro lado, también quepa decir que aleatoriamente ha jugado un factor positivo. ¿Por qué? Porque al inicio de la vacunación había un porcentaje enorme que no tenían la intención de vacunarse, pero las paradojas de la vida, el escándalo de Vacuna Gate, en donde habían personas con influencia que se adelantaron indecentemente a la cola, pero dieron la señal de la vacuna es estatus, ¿no? Y si estos presidentes y ministros se vacunan a la mala, debe ser algo bueno. Y Por algo. hubo una correlación entre este vacuna gate y la reducción del rechazo hacia la vacuna. Entonces, sin querer, hicieron una gran campaña pro vacunación esas personas. Muy bien. Ahora, en términos de campañas que se puedan hacer para ayudar a las personas a que tomen una mejor decisión y se vacunen, porque cuanto más personas se vacunen va a ser mejor, y a la inversa, cuantas más personas no se vacunen, la sociedad no va a lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué pueden, digamos, los políticos o los funcionarios aprender de tu disciplina, de la psicología social? ¿Cómo deberían ser estas campañas educativas, persuasivas? Eh, a estas alturas de la pandemia ya hay una cantidad importante de estudios empíricos, y no solamente investigaciones aisladas, sino revisiones que analizan en conjunto estos estudios. Y hay un elemento que tiene un elevado tamaño del efecto, en buen castellano, una buena capacidad de predecir
que ayuda para que la gente se vacune. Y es comunicar los mensajes a través de líderes que sean aceptados por las personas que no tienen la intención de vacunar. Ese es un elemento fundamental. Entonces, si es que estamos hablando de profesores de una zona rural y viene el ministro de Salud, probablemente no sea un líder confiable para ellos. Pero si se hace un plan para trabajar a aquellos líderes que tienen la aceptación y persuadirlos a ellos y que caiga en cascada, el proceso es muy eficiente en términos de costo, de velocidad y de eficacia. El tema es detectar a los líderes que confían, aquellos que tienen el rechazo de la vacuna. También hay un tema de culpa que ha funcionado muy bien, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, que podrían tener en los estudiantes y detectar las creencias erróneas muy específicas, no al ojo, sino haciendo un breve estudio y trabajar puntualmente cada una de las creencias erróneas. Lo cual obviamente implica todo un trabajo de no solamente profesionales de la salud, sino de comunicadores, de sociólogos como tú, psicólogos sociales, gente que estudia el comportamiento humano para diseñar estas campañas, porque encontrar a esos voceros, identificarlos, hacer las pruebas necesarias, elaborar los mensajes es complicado. Es decir, las campañas tienen que ser segmentadas, tienen que ser en diferentes idiomas para diferentes grupos étnicos, para diferentes grupos sociales, por edades. Un solo mensaje no va a llegar a todos. Es como pretender que un zapato 38 pues le calce a todo el Perú, y eso es imposible. Jorge, muchísimas gracias por habernos dado estas luces y te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa. Un placer, Elmer. Muy agradecido. Doctor Jorge Yamamoto, psicólogo social. Señora, fíjese lo complicado que es tratar de convencer a una sociedad, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que usted escuche tal fulanito no quiere vacunarse, en vez de decir, ay, ese es un tal por cual, diga, ¿qué será? ¿Qué habrá en su mente? Y de repente usted lo puede ayudar a cambiar de opinión. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa. Chiqui Porras estuvo con nosotros. Nos tenemos que ir porque RPP Noticias va al Congreso de la República y nos encontramos mañana a las 7:30 de la mañana en la primera edición de La Rotativa del Aire con nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Chao.